me gusta iniciar con los anuncios. Quiero pedirles o saber si ya hicieron su evaluación docente. Por ahí en la semana les subí un anuncio al Blackboard donde les pedía o les daba todos los datos para que ustedes pudieran realizar esta evaluación. Esta evaluación sirve para calificarnos a nosotras y nosotros como docentes y también a la escuela y pues para saber en qué podemos mejorar, qué estamos haciendo bien para seguir haciendo eso que a ustedes a lo mejor les haya favorecido hasta ahorita para su aprendizaje. Y pues es una evaluación, es una actividad que es obligatoria, ¿sí? Si ustedes no realizan esta evaluación docente, no se les va a permitir hacer sus exámenes finales. Entonces, les voy a dar ahorita unos minutitos, unos 5 minutos para que las personas que no hayan realizado esta evaluación docente la puedan realizar, ¿sí? Y el pase de lista de la clase de hoy, al final de la clase, va a ser su captura de pantalla con su evaluación docente hecha, ¿sí? Es importante también ustedes que sepan que se tiene que evaluar a todas las personas que están ahí, tanto docentes como hay un área, me parece que también como de cuestiones administrativas, se tiene que hacer la evaluación completa. Si ustedes a lo mejor evalúan a un docente sí y a 3 no, van a aparecer en una lista como si no hubieran hecho nada de la evaluación, ¿sí? Entonces es importante que evalúen de manera completa a todas las personas y servicios que les aparezcan ahí, ¿sí? Entonces les doy 10 minutitos ahorita de la clase, son 9:02, para que realicen esta evaluación, ¿sí? Y saquen captura de pantalla y ya al final de la clase su pase de lista va a ser con esa captura de pantalla de que ya realizaron la evaluación. Las personas que ya la realizaron, no se preocupen, pues nada más se vuelven a meter a la evaluación y le sacan captura donde aparece ya que completaron la evaluación de cada rubro, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profesora. Ok, gracias Blanca. Igual, mándamela al final de la clase porque ahorita si interactuamos en el chat se va a perder tu evaluación y no la voy a ver para el pase de lista. Entonces, gracias por mandarla. Recuerda reenviarla nuevamente al final de la clase para el pase de lista. Entonces, les digo, son 9:03. Les doy hasta las 9:13 para que realicen la evaluación. Yo voy a seguir aquí conectada, voy a apagar igual cámara y micrófono para no distraerles. Y iniciamos clase ya 9:13, ¿les parece? Ok.
¿Listas y listos? ¿Sí terminaron su Profe, tarea? una pregunta. Sí. ¿El comprobante al final de la clase o ahorita? Al final de la clase, por favor, Albany, como su pase de link. Ok, muy bien, pues empezamos ya con el contenido de la clase. Seguimos con estos elementos de la comunicación escrita para que ustedes sepan redactar. Bueno, yo sé que ya saben redactar, pero que lo hagan de una manera más eficaz o de una manera más exitosa, corrigiendo los vicios que a lo mejor se nos van formando pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? En la clase pasada seguimos revisando cuestiones de las oraciones, de cómo construir oraciones simples, oraciones subordinadas, oraciones utilizando nexos, etc. Y a partir de esta creación de oraciones, pudimos crear también párrafos, ¿no? Les decía yo que si vemos a la escritura como un sistema completo, la oración es como la unidad mínima que nos comparte una idea completa. De las oraciones nos vamos a los párrafos y de los párrafos nos vamos a los textos. El día de hoy vamos a revisar tanto tipos de párrafos como tipos de textos, ¿sí? Les voy a compartir por aquí mi pantalla igual para empezar a reconocer cuáles son los diferentes tipos de párrafos que podemos utilizar en nuestra escritura, ¿no? Igual, por favor, me avisan ya que puedan ver mi pantalla en su pantalla, por favor. No sé si ya la puedan ver. Ya, a mí ya se ve. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Pues vamos a empezar con esta clasificación de párrafos. Primero reconociendo que no es la única clasificación de párrafos que existe, pero pues es una de las más comunes, ¿no? Que nos va a permitir como ir reconociendo las formas en que nosotras y nosotros compartimos nuestras ideas, ¿sí? Primero, antes que otra cosa, pues es reconocer cómo sabemos dónde inicia y dónde termina un párrafo. ¿Qué características tiene nuestra redacción para saber aquí inicia un párrafo y aquí termina? ¿Quién me dice? Una letra mayúscula y un punto y aparte. Así es, así de sencillo. Sabemos que un párrafo inicia con una mayúscula al inicio y sabemos que termina porque es un punto y aparte. Muy, muy importante. Cuando ustedes estén realizando o escribiendo, no se olviden de utilizarlos porque luego reviso textos donde inician un párrafo con minúscula, ¿no? Eso ya es una falta de redacción y de ortografía y lo terminan y se les olvida el punto y aparte, se lo comen, ¿no? Y como hicieron un salto de página, pues dicen, ahí se entiende que que se termina el párrafo. No, es necesario que siempre iniciemos con una mayúscula y terminemos con ese punto y aparte, ¿sí? Muy bien, así de sencillo. ¿Y qué tan extenso puede ser un párrafo? ¿Quién me dice? Pues no tiene un límite, no es lo que tú quieras. Ok, es lo que uno quiera, ¿con base en qué? Que mantengan la En que se misma hable como idea. del mismo tema. Ajá, muy bien todas sus participaciones. Que sea la misma idea, ¿no? Que sea el mismo tema. Los párrafos se dividen por ideas o por temas. Cuando yo quiero compartir datos o información sobre un tema, pues estructuro un párrafo. Si ya voy a incluir datos o información de otro tema, ¿qué es lo que hago? Cambio de párrafo, ¿sí? Entonces, no hay una extensión máxima o mínima, ¿no? Ustedes pueden hacer un párrafo, si quieren, de 3 líneas, a lo mejor formado por 3 oraciones simples, o a lo mejor su idea es tan compleja que el párrafo abarca una hoja completa, una cuartilla. Aquí a lo mejor que les puede servir de guía a la hora de que ustedes estén escribiendo, en textos académicos o como los que a lo mejor van a realizar a lo largo de su carrera o que tengan objetivos informativos, los párrafos quizá son más, se digieren más fácil y son párrafos como más sencillos, más claros, más concretos, ¿sí?
a lo mejor de unas 5 o 6 oraciones, ¿no? Les digo, no es regla, es nada más como una guía, porque siempre buscamos la sencillez y la claridad a la hora de comunicarnos. Habrá otro tipo de textos, textos literarios, textos poéticos, donde la función pues no es informar, ¿no? La función es mostrar la belleza del lenguaje, por ejemplo. Y ahí pues seguramente utilizaremos o jugaremos a lo mejor con recursos literarios, con metáforas, etcétera. Y pues no nos interesa la sencillez del lenguaje, sino mostrar lo bello que es. Y ahí quizá pues nuestros párrafos sí pueden ser mucho más grandes, ¿no? Incluso en cuestiones a lo mejor literarias, en novelas, en cosas o en textos de este tipo, pues tenemos párrafos que a lo mejor un solo párrafo son 3 páginas, ¿no? O un solo párrafo es un capítulo completo, porque pues mi objetivo es diferente, ¿no? Entonces, aquí nada más es como una guía, una recomendación, les digo, no es regla, no es algo que sea obligatorio, pero en textos que ustedes quieran construir que sean informativos, como de estilo académico, busquemos que no sean tan grandes nuestros párrafos para que las ideas sean más sencillas, más concretas y más fáciles de digerir, ¿no? Les digo, es nada más como una recomendación. Y bueno, tenemos diferentes tipos de párrafos. El primer tipo de párrafo que tenemos aquí es el introductorio, ¿no? A ver, ustedes que ya son expertas y expertos en este tipo de temas, ¿para qué servirá un párrafo introductorio? Para dar un poco de qué es idea. lo que se va a hablar. Ajá, ¿qué más? Como una revolcada También del... sirve. A ver si adelante. A ver, Para llamar la atención. Bueno, yo decía, ¿sí adelante? yo también decía que para empezar a hablarle a la persona sobre lo que va a tratar y así pues que ella se interese por seguir leyendo el texto. Muy bien todas sus intervenciones. Si recordamos la estructura del discurso que trabajamos en semanas anteriores, ¿se acuerdan de la parte del exordio? Donde decías, el exordio es el primer contacto que tenemos con nuestro público. Eso también es un párrafo introductorio, así como lo señalan aquí sus compañeros. El párrafo introductorio me sirve para presentar lo que se va a hablar, los temas que se van a tratar ahí, obviamente para llamar la atención del lector o la lectora, y es obviamente este primer contacto que tenemos con las personas, ¿no? Con la persona que está leyendo. Muy bien, digo, creo que no tiene mayor complicación. El párrafo de desarrollo, ¿qué será? Sobre ya tocar el tema más a profundidad. Sí, los párrafos de desarrollo ya son párrafos de exposición, donde ya no solo se presenta, sino se desarrolla, valga la redundancia, ya se desarrollan los temas, ¿no? Si yo en la introducción te dije que te voy a hablar de los tipos de tijeras que existen, pues ya en el desarrollo te presento, está la tijera para cortar papel, que tiene estas características, tal. Y la tijera para cortar comida, que tiene estas características, tal. Y la tijera que sirve para hacer manualidades, etcétera, ¿no? Ahí ya estoy exponiendo lo que le dije a la persona que me va a leer en la introducción que iba a conocer, ¿no? Entonces, pues es expositivo de alguna manera, ¿no? Expone ya los temas, se desarrollan, les digo. Y dentro también como de los párrafos de desarrollo, digamos, este primer párrafo que presentamos aquí, si pensamos en un objetivo para este tipo de párrafo, pensemos en un objetivo más como informativo. Me interesa compartir cierta información con este tipo de párrafo. Están en contraparte los párrafos argumentativos, que son párrafos pues que también exponen o presentan lo que en la introducción dije que iba a ver,
pero tienen un objetivo diferente. Su objetivo no es informar. ¿Cuál será el objetivo de los párrafos argumentativos? Justificar como tal lo que se está exponiendo. Sí, pero tiene, si pensamos, ¿se acuerdan en la claridad de propósito de las características del orador que veíamos diferentes propósitos? Ajá. Tiene que ver con convencer al lector o hacer que piense de una manera pues que nosotros queremos, ¿no? Porque pues estamos poniendo argumentos para que él se convenza. Así es, muy bien. Los párrafos argumentativos buscan convencer al lector acerca de algo o disuadirlo, ¿no? Que cambie de opinión. A lo mejor piensa algo y yo quiero que piense exactamente lo contrario. Ese es el objetivo de este tipo de párrafos, ¿no? Los párrafos de desarrollo son más como informativos, me interesa que conozcas este dato y ya. Pero cuando yo empiezo a introducir párrafos argumentativos, voy a compartirte información, a lo mejor datos o información basada en el logos o en el pathos, para convencerte de algo. Estoy argumentando para convencerte acerca de cierta cosa. ¿Sí? Entonces, esa sería como la principal diferencia entre los párrafos de desarrollo y los argumentativos. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? No, Miss. Ok, muy bien. Y de ahí nos vamos a los famosos párrafos de transición. Y yo diría que estos son los párrafos que son para mí los más importantes, no porque existan o se tengan que trabajar más en el texto, sino porque nos ayudan a darle coherencia a lo que estamos compartiendo de forma escrita. ¿Sí? ¿Qué será un párrafo de transición? Son los que sirven como para conectar una idea con otra. Sí, muy bien. Conectar ideas, ¿no? Es el enlace que yo estoy haciendo con las ideas que estoy compartiendo en el texto completo, ¿sí? Yo tengo, les digo, si vemos a la escritura como un sistema, pues el texto sería como la unidad más grande y está conformado por subsistemas que son los párrafos, ¿sí? Estos párrafos, que son diferentes ideas, pueden quedarse como inconexos si yo empiezo a hablar a lo mejor de una cosa y luego de otra y luego de otra. ¿Cómo hago que tengan coherencia dentro del texto? Incorporando párrafos de transición. Y los párrafos de transición no hacen otra cosa que relacionar la idea previa con la idea que voy a compartir después. ¿Sí? Es decir, a lo mejor yo hablé de los tipos de tijeras y después quiero hablar de la importancia del corte de cabello, ¿no? Me van a decir, pues, ¿qué relación tienen los tipos de tijeras y el corte de cabello? Para eso metemos un párrafo de transición donde decimos, bueno, pues el desarrollo de las tijeras a lo largo del tiempo y su evolución permitió desarrollar esta herramienta también como cuestiones de estética humana y bla, 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 ¿no? Y ahí yo ya estoy ligando el tema que tenía anterior con el tema que voy a presentar a continuación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no incorporo párrafos de transición? Les digo, mis textos se quedan incoherentes, parecen ideas que no tienen relación y el lector no puede adivinar cuál es esa relación que yo tuve en la cabeza, ¿no? A lo mejor para nosotras y nosotros en la mente suena muy coherente nuestro texto, ¿no? Porque sabemos cómo es que lo estamos relacionando, pero si no ponemos de manera explícita en el texto esta relación que nosotros estamos haciendo en nuestra mente, el lector no tiene por qué adivinarlo, ¿sí? Entonces, este tipo de párrafos, por favor, súper importante que los incluyan, ¿sí? ¿Y cómo identificaré yo, o sea, si les pongo un texto, un párrafo, cómo identificaré un párrafo de transición? ¿Qué tipo de palabras se utilizan en los párrafos de transición? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de palabras creen que se utilizan? ¿Los nexos? Ajá, ¿como cuáles? Como que, por... Ah. Yo diría también los nexos y a lo mejor frases también como un poquillo más
complejas que van obviamente creadas con este No, tipo de... con- Ajá. Retomando el punto anterior, por ejemplo, a sí mismo, en este sentido, en este orden de ideas. Ok, muy bien. Todos esos ejemplos que pusieron retomando el punto anterior, en ese sentido, por lo antes expuesto, no sé, etcétera, ¿no? Son frases que en general nos permiten voltear a ver el tema anterior y reconocer su relación con el tema que sigue, ¿sí? Muy bien. Y después tenemos pues los párrafos de cierre. ¿Y cuáles serán estos párrafos de cierre? La conclusión ya del tema. Ajá. Y presentamos la conclusión del tema. Ya cerramos. A lo mejor cerramos con una reflexión, con algún un dato que deje abierto el debate, etcétera, ¿no? Este tampoco me parece que tenga mayor complicación. ¿Dónde se sitúan los párrafos de cierre? Pues evidentemente están al final del texto, ¿no? Si nos ponemos, pues si se les presenta un texto, pues los párrafos de cierre son los últimos, ¿no? Habrá secciones, les decía, si vemos el texto o la escritura escrita como el sistema, pues habrá a lo mejor un conjunto de párrafos, que todos sean párrafos de cierre, porque están escritos en la conclusión de una investigación que están leyendo, ¿no? Todos esos párrafos serán párrafos de cierre. Obviamente también, si estamos leyendo, les digo, a lo mejor un libro de alguna materia teórica y la introducción abarca 3 páginas, pues todos esos párrafos serán párrafos introductorios porque son parte de la introducción de un libro, ¿no? No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿No? No, mis. Ok. Entonces vamos a identificar algunos tipos de párrafos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir la pestaña de este texto que se está abriendo. Por favor me dicen ya que lo puedan ver. Un segundo. No sé si ya les aparezca. Sí, mis, ya aparece. Ok, muy bien. A ver, de estos textos que están aquí, ¿qué tipo de texto será este párrafo? Que empieza con una pregunta. Noticia. Ajá, Introductorio. ¿es un qué? Introductorio. Introductorio, sí. ¿Por qué es introductorio? Porque te está presentando Porque una empieza con Porque una está pregunta. Es como esta presentación, ¿no? Es este primer contacto y respuesta fácil, pues es el primer párrafo del texto, ¿no? porque abre con una pregunta. Ajá. Y no necesariamente el que abra con una pregunta es característica de los párrafos introductorios, sino más bien, o lo que nos permitiría identificarlo como tal, es que es el primer contacto que se tiene con la audiencia acerca de un tema, ¿no? Es les digo, está localizado al inicio del texto. Esa sería como la primera pista o la pista más sencilla. Y pues ya nos está diciendo, ¿no? O sea, vamos a hablar de Juegos Olímpicos, ¿no? Y de la cancelación de Juegos Olímpicos, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué tipo de párrafo es este que estoy subrayando? de transición. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Porque en este contexto y como que conecta la idea del párrafo anterior con una idea adicional. Sí, justo así. Es un párrafo de transición porque ya me está diciendo, la información que te di anteriormente es el contexto
detenciones, bla, 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 ¿no? ¿Dónde pasó después esto de aquí? Muy bien. Y este párrafo de aquí que estoy subrayando, ¿qué tipo de párrafo será? Lo que dice el final. Ajá, sí, ese. Conclusivo. Ah, es de conclusión, ¿por qué? El cierre. Primero porque deja como abierta lo que usted dijo de la idea del debate, porque dice qué pasará en este 2020. Y segundo porque al inicio dice el final de la historia como tal, entonces ya ahí está dando como un cierre, valga la redundancia, de la idea, ¿no? Claro. Digo, este párrafo está construido de una manera donde fácilmente identificamos que se cumplió, ¿no? Tan solo porque incluye aquí la idea o la palabra el final de la historia, ¿no? Ya te estoy diciendo que este es el final o te voy a contar el final. Y como dice su compañera, pues tiene características como dejar una idea ahí al aire, ¿no? ¿Qué pasará este 2020? Obviamente esta noticia era del año pasado, pero bueno. Ok, ¿alguna duda hasta aquí de lo que hemos revisado? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok, pues entonces nos vamos a ver. Sí, adelante. Profe, ¿un párrafo de desarrollo también puede ser descriptivo? Sí, sí, claro. Justo ahorita vamos a ver los diferentes tipos de textos, ¿sí? Donde vamos a ver otra clasificación que es un poco más amplia de la que estamos viendo ahorita de los párrafos, donde incluimos la clasificación de textos descriptivos precisamente. Okay, y les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Me dicen ya que la puedan ver. Ya se ve, Miss. ¿Ya? Muchas gracias. Ok, pues vamos ahora con esto de tipos de textos. Vamos a revisar otra clasificación. Y a mí me gustaría hacer hincapié en que, pensando nuevamente que la escritura es un sistema, las clasificaciones que tenemos de los tipos de textos también se pueden aplicar a la clasificación de párrafos y de oraciones. Y las clasificaciones de oraciones también aplican a clasificación de párrafos y tipos de textos y así, ¿no? Digamos que todos estos o estas tipologías las podemos aplicar en cada parte de la escritura, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta clasificación. Y el primer tipo de textos que se comparten aquí son los textos narrativos, ¿sí? ¿Cuáles creen que son este tipo de textos narrativos? ¿Qué característica creen que tengan? Pues como dice la palabra, el narrar, el contar algo. Ajá. Que tienen secuencia, ¿no? O sea, una secuencia de tiempo. Ah, muy bien. Narran, cuenta algo, ¿sí? En cierto tiempo y espacio determinado, ¿sí? Así de sencillo. ¿Se les ocurre algún ejemplo de tipo de texto narrativo? Un cuento. Un cuento. Sí. Un cuento, por supuesto, es un ejemplo de texto narrativo, ¿no? Que empiezan en la ciudad muy, muy lejana, en el tiempo donde tal, la reina tal gobernaba, pasaba tal, ¿no? Sí, ese es un ejemplo de texto narrativo. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Una leyenda. Una leyenda, sí, claro. También las leyendas son textos narrativos. ¿Qué otro ejemplo? A ver, un ejemplo más cotidiano. Una noticia. Sí, una noticia. Las noticias también son textos narrativos porque nos cuentan un hecho novedoso, ¿no? Que sucedió en cierto lugar, en cierto momento, ¿no? A lo mejor
la noticia que nos está compartiendo un accidente automovilístico en una carretera o cosas de ese estilo. Muy bien. ¿Alguna duda de los textos narrativos? ¿No? Ok, asumiré con... Ok, muchas gracias. De aquí nos vamos a los textos descriptivos. Y para abordar antes los textos descriptivos hay que reconocer qué es una descripción. ¿Quién me dice? Algo como que te está diciendo cómo es, no sé, un libro, un escenario, una persona o algo. Muy bien, comparte cómo Como es. una enumeración de características de Ajá, algo en específico. muy bien, cómo es una serie de características acerca de algo, ¿no? Muy bien. De aquí, de este tipo de textos, tenemos 3 clasificaciones. Dice, podemos tener una descripción pictórica, descripción topográfica y descripción cinematográfica. Me van a decir, maestra, ¿y eso con qué se come o qué es? Ahorita lo vemos. Y esta clasificación está relacionada con la posición que tiene la persona quien describe y lo que se está describiendo. Y vamos a tener como esta clasificación. Y voy a... clasificar. ¿Cómo se hace o cómo podemos hacer esta clasificación? Bueno, en el texto o en las descripciones pictóricas, quien describe y lo que se describe están inmóviles. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? No hay movimiento atrás de estas, de la cosa que se describe, ni la persona que está describiendo. Si yo ahorita les empiezo a describir, por ejemplo, mi computadora y les empiezo a señalar, es un artefacto tecnológico que es de color negro, que tiene teclas de plástico con ciertas características, que funciona con luz, que tiene una base de metal para que el ventilador funcione mejor, etcétera, ¿no? Ahí no hay una sensación de movimiento porque mi computadora no se está moviendo. Yo tampoco estoy en movimiento, yo estoy aquí sentada, ¿no? Estoy estática, narrando, compartiendo las características de la computadora. Esa sería una descripción pictórica, ¿no? No hay movimiento en ninguna de las dos partes. A diferencia, por ejemplo, de la descripción topográfica. En la descripción topográfica, quien está describiendo está en movimiento. Y lo descrito igual está inmóvil. Un ejemplo de descripción topográfica es a lo mejor si ustedes están viajando, a lo mejor van en su auto y empiezan a describir todo lo que ven a su alrededor. Ustedes están en movimiento porque van en el auto, ¿no? Se está narrando a lo mejor cómo están las casas y cómo están las montañas y luego unos árboles y luego la carretera, no sé, ¿no? Todos esos elementos son elementos que no se están moviendo, ¿no? Están inmóviles, no es que la casa se mueva, no es que haya un terremoto, ¿no? Pero bueno, sería una circunstancia extraordinaria. Pero en general eso no se mueve. Quien se está moviendo es la persona que describe. ¿Y cómo me doy cuenta en la escritura que una persona se está moviendo? ¿Qué me dará esa pista para saber yo que la persona que describe está en movimiento? ¿Cómo creen que se puede identificar en la escritura? Dependiendo del contexto. Ajá. Pero ¿qué tendría que buscar yo para saber o identificar? Esta persona o este narrador está moviéndose. Pues tal vez describe tiempo, ¿no? O sea, dice como
hace una hora vi una planta muy grande o algo así. Puede ser, sí, a lo mejor en el texto está hablando de tiempo, pero si no me está hablando de ese tiempo, si no me está diciendo antes de no sé qué vital y después tal y tal y tal. Y lo que nos va a permitir identificar este movimiento es el cambio de escenario, ¿no? Que está describiendo cosas diferentes a lo largo de su recorrido, ¿no? A lo mejor no lo dice de manera explícita, pero si primero me describió casas y luego árboles y luego montañas y luego esta otra cosa, ahí ya está este cambio de escenario donde, bueno, ¿cómo sé que está cambiando de escenario? Pues porque está en movimiento, ¿no? Esa sería como la primera pista que ustedes tendrían que identificar para saber que es una descripción topográfica, ¿sí? Y de ahí nos vamos, no sé si hay alguna duda hasta aquí de alguna de estas dos clasificaciones. El hablar en tercera persona no cuenta como una descripción topográfica. No tiene relación directa, o sea, podemos hablar en tercera persona o en primera persona, pero no necesariamente tenemos que estar describiendo, ¿no? O sea, digamos que una cosa, lo que menciona son como los tipos de voces que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Si yo empiezo a decir, ay, a mí me gusta tal, tal y tal, y estoy hablando en primera persona, pero si yo digo, ay, a Karen le gusta tal, tal y tal y tal, y estoy hablando en tercera persona, pero eso no quiere decir que sea una descripción, ¿no? Son como cosas diferentes. Pensemos siempre que la descripción es cuando comparto características acerca de algo. Estoy compartiendo cómo es, tratando de que la persona que está frente a mí se imagine esa cosa que yo le estoy describiendo, ¿no? Puede que yo le comparta esta descripción hablando en primera persona o hablando en tercera persona. Eso es como, pues depende del estilo de la persona que esté escribiendo, ¿no? Pero no influye, ¿no? En el tipo de descripción. Es más bien reconocer esta movilidad o inmovilidad de las cuestiones que estoy describiendo, ¿sí? No sé si quedó como aclarada la duda o no. Así está bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Si no hay dudas acerca de esta clasificación, nos vamos a la descripción cinematográfica. En la descripción cinematográfica, quien describe puede estar inmóvil o en movimiento, ¿sí? Cualquiera de las dos. Y la característica de lo descrito, bueno, que es donde tenemos que poner atención, es que lo descrito está en movimiento, ¿sí? Yo como persona que describe a lo mejor estoy estática o a lo mejor me estoy moviendo, eso no importa, pero lo que estoy describiendo se está moviendo, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo de descripción cinematográfica donde lo que se describe se mueve? Un partido de fútbol. Sí, excelente ejemplo, cotidiano, ¿no? A lo mejor cercano. Las personas que narran los partidos de fútbol hacen descripciones cinematográficas, ¿no? Porque a lo mejor están ahí en el palco sin moverse o a lo mejor están alrededor de la cancha, pero lo que describen se está moviendo, ¿no? Los jugadores, las jugadoras, la pelota, todo eso está en movimiento, ¿no? Muy bien, buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de descripciones cinematográficas? Puede ser una noticia también, o sea, por ejemplo, que haya un accidente automovilístico y están pues ahí grabando lo que está pasando o algo así. ¿No? Ok, puede ser una noticia dependiendo del estilo de cómo se comparta. ¿Sí? A lo mejor es una crónica, ¿no? El periodista o la periodista comparte la noticia como una crónica y ahí ya nos está narrando, ¿no? Cómo fue el accidente, el choque entre 2, 3 vehículos, chispas, etcétera, ¿no? Sí puede ser también. Muy bien. Y bueno, estos serían los 3 tipos de descripciones que podemos tener, ¿sí? De ahí nos vamos a los párrafos argumentativos, que así como, digo, a los textos argumentativos, que así como los párrafos argumentativos, pues son textos que buscan convencernos acerca de algo, ¿sí? Que cambiemos de postura, o que pensemos, o que compremos algo, ¿no?
No sé si se les ocurre algún ejemplo de texto argumentativo. Las reseñas pueden ser las reseñas de los productos. Ok, sí, depende de cómo estén estructuradas. Si nada más nos están informando cómo es, por ejemplo, es una persona que hace reseñas que no es parte de la marca, o sea, a lo mejor solo te está informando las características, ¿no? Y a lo mejor un texto está descriptivo. Pero si nos ponemos a leer no la reseña de una persona que consume el producto, sino del vendedor, donde te quiere convencer de que el producto es el mejor, ahí sí, ¿no? Ahí sí es argumentativo porque quiere que compre su producto porque es el mejor del mercado, ¿no? En ese sentido, ¿Un pues, testimonio, Miss, podría ser? ¿un testimonio de qué? Sí, por ejemplo, los productos que pues supuestamente sirven, ¿no? Como para bajar de peso y todo eso. Luego las personas que lo consumen hacen testimonios, ya sea pues en un video o escritos, en donde exponen, pues por ejemplo, lo que contiene y con eso argumentan por qué te sirve o te ayuda. Muy bien, sí. Testimonios como para, pues sí, para convencer, básicamente. Muy bien, ¿qué otro ejemplo se les ocurre de textos argumentativos? Miss podría incluir también, o sea, los partidos políticos de que te empiezan a decir como, pues digamos, que es su información o todo ese tipo de rollo para que te convenzcan de algo o bueno, que te convenzcan de algo. Sí, claro. Muy bien, buen ejemplo. Es dando su punto de vista también, o sea, es dando su punto de vista al tratar de convencer a la demás gente. Eso es como un argumento suyo, pero a la vez quieren convencer para así poder, no sé, como ya sea dar su tema o algo así, ya sea como dice en un partido político o algo así. Sí, justo, qué bueno que lo mencionas. Obviamente los textos argumentativos comparten un punto de vista, ¿no? Comparten una postura acerca de algo. Son textos que, pues, defienden algo, ¿no? Y te tratan de convencer acerca de esa postura o de decir por qué esa postura es la mejor o esa posición es la mejor. Y obviamente todo lo de las campañas políticas son textos argumentativos. ¿Cuál es el objetivo de las campañas políticas o de los mensajes que lanzan los partidos políticos? Convencer. Convencer al pueblo. ¿De qué? De que te unas De que son la mejor mentiras, opción. pero De que son la mejor opción, de que votes en algún momento por ellos, ¿no? O convencerte de que el partido opositor no es tan buena opción, ¿no? Esa es la característica. Les digo, ahorita, pues en esta temporada que viene o que se acerca, vamos a estar llenos de textos argumentativos, ¿no? Muy bien, buen ejemplo. Y de los textos expositivos, pues así como veíamos en los párrafos expositivos, son textos cuyo objetivo es informar, ¿no? No me interesa aquí convencer, sino informarte acerca de algo, compartirte este dato, pues para que lo conozcas, ¿no? Tú sabrás qué haces con él. Esa es una característica de los textos expositivos. Les digo, es una descripción igual o similar a la clasificación que veíamos de los párrafos. ¿Se les ocurren ejemplos de textos expositivos? ¿Un artículo científico? Ajá, muy bien. Artículo científico. ¿Qué más? ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿puede ser un chisme? Un chisme, pues sí. Es expositivo. Que a lo mejor siguen revistas de espectáculos, de esas como amarillistas, pues sí son Caray. textos expositivos, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo. Bueno, me parece que con estos ejemplos que compartieron es suficiente. Y por último, tenemos los textos de diálogo. ¿Qué serán esos textos de diálogo?
Pueden ser como novelas. Ok, las novelas tienen textos de diálogo, sí, pero ¿qué característica o qué será, qué se comparte en un Como, texto de diálogo? como un tipo Una conversación. como un diálogo de teatro o algo, no me acuerdo ahorita cómo se dice, Ah, una de teatro, conversación. una Sí, conversación. en los del teatro, los guiones de teatro, por ejemplo, Se me fue, sí, perdón. comparten justo los diálogos, las conversaciones. En general, pensemos que los textos de diálogo nos están compartiendo las palabras exactas, a lo mejor de un personaje o de una personalidad que existe, ¿no? Que es real, que no es ficticia. Son las palabras exactas que dijo alguien o que pensó alguien. En la conversación o en esta conversación que se comparte en los textos de diálogo, podemos tener pues conversaciones interpersonales, ¿se acuerdan cuando tenemos dos o más personas hablando? O también puede compartirse un texto de diálogo de una comunicación intrapersonal, ¿no? A lo mejor es un diálogo que estoy teniendo conmigo misma, ¿no? Estoy a lo mejor conversando en mi cuarto y estoy escribiendo, o en el diario, ¿no? Estoy ahí escribiendo el diálogo que me dije, ¿no? O en un texto literario, a lo mejor están compartiendo, le llaman por ahí una diatriba, ¿no? Y ahí hay textos de diálogo intrapersonal, ¿no? ¿Qué me permite identificar en la escritura que un texto es un diálogo? ¿Cómo sé que lo que estoy leyendo es un diálogo? Los guiones. Los guiones. Ajá, de guiones, muy bien, ¿qué más? O también muchas veces dice, dijo fulanito, y así, ¿no? Ajá, muy bien, uso de guiones, de palabras como, ajá, como dijo, mencionó, afirmó, citó, etc., ¿no? ¿Y qué más? Comillas. Sí, también, el uso de comillas. Todos estos elementos nos permiten identificar que esto que estoy leyendo es un diálogo. Son las palabras exactas que está a lo mejor pensando mi personaje o que dijo una persona, ¿no? A lo mejor yo le estoy contando a mi amiga, ¿no? Cómo fue que me fue con la interacción con cierta persona y ya le pongo entre comillas, ¿no? Lo que me dijo esta persona. Ok, ¿alguna duda hasta aquí con este tipo de textos? No. No, ok. Bueno, vamos a ver ciertos ejemplos para pues, que quede más claro cada tipología. Ok, voy a dejar de compartir pantalla para que aparezca las pestañas que les voy a compartir con todos estos. Denme unos minutitos en lo que se van abriendo. Ok, muy bien. Voy a compartir. Me dicen por favor ya que lo puedan. No sé si ya les aparezca. Sí, ya aparece mis. Ok. ¿Qué tipo de texto será este que estoy aquí? Que tiene aquí esta página. Descriptivo. Ok. ¿Qué tipo de descripción es? Pictórica. ¿Por qué? Porque pues lo que está descrito está inmóvil. Ajá. Y pues para admirar también la figura, pues, o bueno, no sé. Ok, muy bien. Lo que se describe está inmóvil. ¿Y quien describe estará en movimiento o está inmóvil?
igual inmóvil. También influye porque no se demuestra el cambio de escenario, sino que solamente se habla en un solo contexto, ¿no? Que es la descripción de la pintura. Entonces no se dice que la persona que escribe cambió del lugar en el que estaba, ¿no? Así es. Muy bien, buen ejemplo. Voy a dejar de compartir esta para compartirles el siguiente texto. Unos minutitos. A ver, ¿qué texto les voy a compartir? Vamos a ver. ¿Qué tipo de texto será este? Narrativo. Narrativo. ¿Por qué? Porque comenta ahí que una gira que iniciaba en febrero y va como describiendo lo que pasaba en un orden. Sí, justo, es un texto narrativo, nos está compartiendo la historia o el suceso de un concierto al que no fue, ¿no? Por una o por otra cosa, la persona que está narrando no fue, pero nos comparte como esta crónica, ¿no? De este concierto de una manera pues, diferente, porque no fue al concierto, ¿no? Está narrando todo lo que se perdió por no haber podido ir a ese concierto. Muy bien. Ok, ahora déjenme ver qué otro texto les comparto. Esta noticia de julio. ¿Qué tipo de texto será el segundo párrafo? Expositivo. Narrativo. ¿Por qué expositivo o por qué narrativo? Narrativo porque pues está diciendo pues lo mismo que en, o sea, está contando acerca de todo lo que está pasando, de que se vuelve a confinamiento, etcétera, está en un tiempo y un espacio dado que está diciendo en Querétaro. No necesariamente. Como tal, el texto completo es una noticia, ¿no? Así. Pero ese párrafo en particular tiene características de otro tipo de texto. A ver, vean bien, ¿qué tiene? Es de diálogo porque está entre comillas. Ajá, ¿y qué más? Porque dice, bueno, porque cierra con un comento. Así. Este sería un párrafo de diálogo, porque el primer dato, como ya mencionaron sus compañeras, tiene comillas. Ya me está diciendo que son las palabras exactas de alguien, ¿no? En este caso, de Martina Pérez Rendón, la directora de Servicios de Salud de aquí de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, y cierra con la palabra comentó. Además de que ya me está señalando con las comillas que son sus palabras exactas, lo cierra o lo reafirma con esa palabra, ¿no? Por ejemplo, el texto, el último párrafo, también es un párrafo de diálogo, ¿no? Nos está señalando las palabras exactas de la misma persona. Todo va a depender del comportamiento que tengamos como sociedad. Dejó en claro la funcionaria de la Secretaría de Salud. Aquí ya, o sea, este uso de comillas me está diciendo que son esas palabras exactas. Si ustedes, por ejemplo, en un texto, en el ensayo que les voy a dejar más adelante, quieren citar lo que dice cierto autor o autora acerca del tema que van a defender, estarían haciendo uso de párrafos o de textos de diálogo, porque están compartiendo las palabras textuales de otra persona, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o inquietud hasta aquí con estos ejemplos. ¿No? No, mis.
Ok, muchas gracias. Voy a compartir otro ejemplo. A ver. Igual me dicen que lo puedan ver. Ya. Ok, muchas gracias. Déjenme les pongo un párrafo que está como más. A ver, este párrafo que está aquí arriba de la imagen, ¿qué tipo de texto representa? Si se lo pongo en el examen, ¿cómo lo clasificarían? Descriptivo, ¿no? ¿Descriptivo de qué tipo? Cinematográfico. Ok, ¿por qué? Pues porque él está narrando que están llegando pues algunos niños con máscaras y se acercan para obtener su autógrafo y todo ese show. Sí, sí, muy bien. Es un texto de descripción cinematográfica porque vemos que lo que narra tiene movimiento, ¿no? Así como lo comparte su compañera. ¿Dónde está ese movimiento? Pues en la salida de los luchadores. Bueno, aquí les haría falta leer como lo anterior para saber qué es la salida de los luchadores, pero después narra, ¿no? Cómo se acercan a ellos los niños, los tocan, que los niños tienen las máscaras, que traen su papel, su programa en papel revolución, ¿no? O sea, nos está narrando, nos está compartiendo este movimiento, ¿no? En general, las descripciones de deportes son descripciones cinematográficas, ¿no? Aquí está este ejemplo de la lucha libre, está el ejemplo del fútbol. Si estuviéramos, por ejemplo, en época de Olimpiadas y en la televisión o en el radio estuviera lleno de narraciones de cada deporte, de cada competencia, pues estarían acompañadas seguramente de descripciones cinematográficas, ¿no? Porque nos narra cómo está cada una y cada uno de los atletas, ¿no? Por ejemplo, cómo se va desarrollando en competencia con la persona que está al lado, etc., ¿no? Ok. Les voy a poner otro ejemplo, sobre todo para que quede claro cada tipo de texto de los que ven. Me dicen ya que puedan ver mi pantalla. Ya. Ya, ok, muchas gracias. En este les voy a hacer un poco de trampa, a ver. Este va a estar más complicado, pero yo sé que ustedes pueden. Leyendo solamente las dos líneas de este texto. ¿Este texto qué creen que sea? ¿De qué tipo de texto creen que sea? Narrativo. Narrativo, ¿por qué? De diálogo. Narrativo porque está diciendo lo que va a explicar, o sea, el por qué está, o por qué escribió todo esto. Ok. Recordemos, o cuando busquemos la clasificación de narrativo, busquemos que nos narren sucesos, ¿no? A lo mejor aquí nos va a compartir no un suceso, sino cómo es que creó
esta línea de pensamiento. Entonces no es un suceso como tal que sucedió en un espacio determinado. Con ese dato yo descartaría que fuera narrativo. Decía por aquí otra de sus compañeras de diálogo. ¿Por qué de diálogo? Porque tiene las palabras, o sea, como usted nos había dicho, como exactas, ¿no? O sea, como que es muy concreta la idea, pero va directo al punto. ¿Y esas son las características de un texto de diálogo? ¿No es Como argumentativo, palabras maestra? Ok, primero, no sería de diálogo porque no, o sea, sí son las palabras de la autora, obviamente, pero no estamos señalando la conversación como tal. Digo, la forma o el estilo de escritura de la autora sí permite entablar como un diálogo con la persona que le está leyendo, pero no es como tal el texto de diálogo. Siempre busquemos los textos de diálogo con guiones, con comillas, porque está dándole voz a un personaje o a alguien que dijo algo, ¿no? Pensemos como en esta distinción. Miss, Ajá. Decían por ¿no aquí. es más como expositivo? Decía por ahí antes una compañera que sí era argumentativo. A ver, ¿por qué es argumentativo? Dice su compañera. Porque como quiere explicar la razón de su... Dice, pero me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Intentar explicarme. Ahí va a dar las razones por la que relacionó a las mujeres y a la novela. Ajá, muy bien, sí. Les digo, este ejemplo es un poco tramposo porque para que puedan llegar a una conclusión tienen que leer la mayoría del texto, ¿no? Entonces también ahí no quiero que se sientan mal porque les digo, es un poco tramposo este ejemplo. Pero sí eso es un texto argumentativo, porque ella va a dar los argumentos de por qué las mujeres y la novela están relacionadas con tener una habitación propia, ¿sí? Nos va a explicar su pensamiento, cómo fue que fue creando las ideas y lo va a presentar como argumentos, ¿no? Su postura aquí, que se puede leer entre líneas, le digo, pero a lo mejor no es tan sencillo, solo considerando estas dos oraciones, que hay una relación, ¿no? Su postura es, las mujeres y la novela tienen relación con tener una habitación propia, ¿no? Y ya, todo este texto que está aquí, que es un libro, es un ensayo, ¿sí? Aquí incluso lo señala al inicio, que dice este ensayo está basado en 2 conferencias que dio la autora en ciertos espacios, en 1428, ¿no? Entonces, pues lo que vemos aquí es un ensayo. Los ensayos, su naturaleza es argumentativa, siempre, porque nos van a convencer de algo, de una postura, de un posicionamiento, de que la idea que yo te voy a compartir es verdad o es la mejor, ¿sí? Les digo, este texto específicamente es argumentativo, ¿no? Y los ensayos en general, aquí este ensayo va a argumentar o nos va a decir, nos va a explicar por qué una cosa tiene relación con la otra, ¿no? Porque, pues a primera vista, pues no parecería que tuviera ninguna relación, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profesor. ¿No? Ok, les voy a poner otros ejemplos. No me falta, creo que me falta nada más uno de compartir. No, me faltan 2. Igual me dicen, por favor, ya que lo puedan ver en sus pantallas. Ya. ¿Ya lo pueden ver? Ok. Les voy a poner... A ver, este párrafo, el último párrafo, ¿qué tipo de texto creen que sea? Narrativo. Narrativo. ¿Por qué?
Porque él está echando su cuento de cuando tomó el tren a Barcelona, donde hace 8 años no estaba, y pues nada, está como explicando su experiencia. Ok, muy bien, nos está contando, ¿no? Es parte de esta narración, de esta historia. Y si les pido que tomemos en cuenta desde Asia hasta el punto y aparte, ¿qué tipo de texto podemos ver aquí? ¿Narrativo? ¿Narrativo? ¿Sigue siendo narrativo? No, descriptivo. ¿Descriptivo? ¿Por qué descriptivo? Porque te está describiendo cómo estaban las cosas. O sea, dice, hay más tierras tristes pero bellas. O sea, como que te está describiendo todo lo que esa persona iba viendo desde su punto de vista. Ok, ¿y qué tipo de descripción sería? Sería topográfica, ¿no? Porque lo que está describiendo pues es algo inmóvil y entonces ella se va moviendo. Ajá, ¿cómo sabemos que se está moviendo? Porque está describiendo como una serie de cosas. Ajá, nos está describiendo diferentes tipos de tierras, ¿no? Nos dicen aquí, en Sigüenza hay tierras tristes pero bellas, ¿no? Tierras tristísimas, desoladas pero hermosas. Y esas tierras trágicas hacia Sigüenza, esas tierras que parecen leprosas, son bellas también. Y luego dice, se ven barracas con una vegetación bravía. Aquí ya hubo un cambio de escenario. Y mucho más adelante, las hoces del Jalón, ya en tierra aragonesa. Aquí ya hubo otro cambio de escenario, ¿no? Nos está narrando cosas diferentes. ¿Por qué? Pues se está moviendo, está en movimiento, ¿no? Incluso aquí, como trampita, pues podemos ver que al inicio del párrafo dice que va en tren, ¿no? Tomé el tren de Barcelona. Entonces ya sabemos que lo que nos va a describir pues va a ser mientras ella viaja en tren, ¿no? Entonces, pues es una descripción topográfica. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Todo clarísimo. Sí. Ok. Y les voy a compartir este último tipo de texto. A ver, díganme de este primer párrafo. ¿En qué clasificación podemos poner este primer párrafo? Es decir, de diálogo, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque tiene luego los guiones. Y también, por ejemplo, dice palabras como murmuró entre los guiones. Ajá, muy bien. Sí, este es un ejemplo de texto de diálogo como el clásico, ¿no? Que es más sencillo de identificar. Ahí vemos los guiones medios, vemos el uso de palabras como murmuró, suspiró, añadió, ¿no? Que nos está diciendo, pues son las palabras exactas de los personajes que nos presenta aquí la autora. Ok, no hay ninguna duda hasta aquí de los diferentes tipos de textos entonces. No, Miss. ¿No? Ok, entonces les voy a pedir que se pongan por equipos, en equipos de 5 personas. No me acuerdo si cuando hicieron el análisis de oradores fueron equipos también de 5 personas. Si quieren pueden repetir esos equipos y me van a identificar un ejemplo de cada tipo de párrafo. ¿Sí? Van a buscar un párrafo descriptivo, bueno, de descripción pueden elegir cualquiera de los 3 que quieran, narrativo, argumentativo, expositivo, etcétera, y lo vamos a compartir aquí en clase, ¿sí? Entonces, va a ser rapidísimo, ¿no? Como van a ser equipos de 5 personas, les voy a dar 10 minutos para que localicen los tipos de texto, ¿sí? Son 10:17. Les pido que nos volvamos a conectar, bueno, que compartamos ya nuestros ejemplos, 10:27, ¿sí? 10 minutitos, va a ser rapidísimo, ¿sí? Tiene que ser uno de cada tipo de texto, ¿verdad? Sí, uno de cada uno, excepto del descriptivo, escojan alguna tipología, ya sea cinematográfico, pictórico o topográfico, el que quieran.
y pónganlo para poder compartirlo aquí en la clase, por favor. ¿Sí? 10 minutitos, corre el tiempo, voy a apagar yo mi cámara y mi micrófono para no distraerles, pero sigo aquí conectada también por si tuvieran alguna.
Hola Karen. Las indicaciones era unirse en equipo o ponerse en equipos para identificar los diferentes tipos de textos que hay. No sé si por ahí alcanzaste a lo mejor a organizarte con alguien, si no, no te preocupes, ahorita vemos cómo se va siguiendo realizando la actividad, pero la idea es que ustedes vayan identificando, ¿no? Que puedan ver las características para que yo les pueda dar una retroalimentación ahorita directamente. Queda un minutito. Ya son 10:27. ¿Cómo van? Nos falta uno. Ya casi mis. Ok. A nosotros también nos falta uno, mis. Ok, Karen, si te puedes a lo mejor por ahí juntar con algún equipo con el que quieras y ayudarles en la búsqueda de su último ejemplo, estaría perfecto. Ok, les doy todavía, son 10:27, unos 5 minutitos más, 10:35 ya para empezar a compartir sus ejemplos.
Muy bien, ya pasaron los 5 minutos. Y no sé quién quiera o qué equipo quiera compartir sus ejemplos. Sí, si quieren nosotras, Miss. ¿De qué tipo? Ustedes decidan a ver qué ejemplo quieren compartir. Bueno, yo lo hice con Albani y nosotros, por ejemplo, en el que es el de diálogo, pusimos, en realidad, o sea, es muy largo, ¿no? Pero pusimos el capítulo 21 del Principito, que es cuando el Principito habla del zorro. De hecho, viene con comillas y todo, o sea, es una conversación literalmente, viene con los guiones. Incluso tenemos que enviarle una imagen o solo lo leemos o... Si tienen la imagen estaría perfecto, Liz. A ver, déjenme ver si la puedo compartir para que la vean. Espérenme. O la puedo enviar como al chat de aquí de Teams. Ah, sí, también sí, lo que les sea más sencillo. Miren, sí, a ver. Listo, ya la envié. Ese fue nuestro ejemplo. Le digo, como ven, vienen con los diálogos y viene con las rayitas que es una característica que usted nos dio de los diálogos. Ese fue el que nosotras optamos porque fuera de diálogo. Ok, perfecto. Buen ejemplo, buen ejemplo. Muy bien. ¿Qué otro tipo de texto encontraron? Por ejemplo, aquí también pusimos nosotras por ejemplo, para que fuera el argumentativo, pusimos una parte de un discurso de Hitler. En Hitler habla sobre, bueno, trata como de hablar de Alemania, pero en base de la religión. ¿También quiere que le enviemos como el textito? Sí, por favor, Liz. A ver, déjese lo envío, pero. Ok. Y mientras me lo envían, ¿cuál es la postura de la que nos tratan de convencer en ese texto? Aquí en el que nos está tratando como de enaltecer a Alemania para hacer que la gente se una y así derroten a los enemigos que tiene Alemania en esos tiempos. Trata como de llevar a la gente para que consiga esta ideología y vea a los demás como enemigos y así se unan o sea, como a esta ideología de que deben de unificarse por Alemania. Obviamente, pues, o sea, con su ideología fascista, pero que todos deben unirse por el bien de Alemania y que para derrotar a los enemigos. Ok, muy bien. Sí, justo todo lo que pasó en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues son un montón de elementos de propaganda que busca convencer, ¿no? Hay convencer tanto, o bueno, principalmente al pueblo alemán, ¿no? De ciertas cuestiones fascistas, ¿no? Discriminatorias, que terminaron en crímenes, ¿no? De lesa humanidad, en asesinatos, ¿no? Pero pues sí, o sea, eran cuestiones argumentativas porque trataban de convencer de algo. Muy bien, todavía no me aparece el texto, no sé si ya se mandó. Es que, ¿qué cree? Que como que está en PDF y no lo puedo copiar, déjemelo. Ok, muy bien. Bueno, mientras solucionan ese ejemplo, ¿quieren compartir algún otro? Pues tenemos todos, pero si quiere igual para que los demás equipos participen, o como usted nos diga. O sea, hicimos todos, pero si quiere para que alguien más igual diga sus ejemplos. Está perfecto, Liz. Con este que nos van a compartir está bien. ¿Qué otro equipo nos quiere compartir un ejemplo de texto descriptivo? Descriptivo pictórico.
A ver quién investigó o quién encontró un ejemplo. Si por ahí alguien quería participar. Sí, me creo que el nuestro es pictórico. Bueno, se los voy a leer porque como lo mandaron en imagen. Ok. Habla sobre los cactus, son plantas perennes suculentas. Los cactus generalmente tienen tallos herbáceos gruesos o leñosos que contienen clorofila. Cacti se distingue de otras plantas suculentas por la presencia de areoles, pequeñas estructuras de cojín, con tricomas, que son los pelos vegetales, y en casi todas las especies, espinas o cerdas de púas, las areolas en ramas modificadas, de las cuales pueden crecer flores, más ramas y hojas. Perfecto, buen ejemplo de descripción pictórica. Bien, se ve que no hay movilidad ni de lo que se está describiendo ni de la persona que describe. Buen ejemplo. No sé si por ahí también tengan algún texto narrativo, Marlene. Sí, déjeme ver si se lo puedo compartir. Ok. ¿Ya lo ve, Miss? Ajá, sí, ya lo vemos. Bueno, también es parte de lo que es el libro del Principito. Ajá. Es el capítulo 2, bueno, una parte del capítulo 2 que habla sobre, creo que se me movió esto, sobre cuando conoció al Principito. Ajá. Y habla, dice, bueno, empieza diciendo que cuando él tenía 6 años, aquí está. Hace 6 años estaba volando sobre el desierto del Sahara y se estropeó el motor de mi avión. Estaba completamente solo, no tenía mecánico ni pasajeros. Tenía que reparar el avión yo mismo y solo tenía agua para 8 días. Era una cuestión de vida o muerte. La primera noche me quedé dormido sobre la arena a miles de kilómetros de cualquier lugar habitado. Me sentía como un náufrago en medio del océano. O sea, está como narrando lo que él pasó cuando conoció al Principito, entonces por eso decidimos optar por esta parte, porque él está contando su experiencia y aparte pues también tiene que ver en el tiempo y que estaba sobre el desierto del Sahara. Entonces tiene tiempo y tiene un espacio específico. Muy bien, buen ejemplo también de texto narrativo. Ahí nos está contando lo que le sucedió en el momento en el que conoció al Principito, este piloto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos con otro equipo. No sé si alguien más quiere compartir o escojo aquí de la lista. A ver, ¿alguien más quiere compartir? Un voluntario. Yo, maestra. Adelante. Pero es narrativo. Ok, sí, a ver, compártenos, Diana. ¿Pero le subo la imagen o...? Si la puedes compartir, estaría perfecto. Y si no, pues también léenos por ahí el texto. Sí, si acaso lo leo primero y ya luego subo la imagen. Okay. Es narrativo y es del libro de Flores en el Ático. Y es un párrafo que dice: cuando era joven, al principio de los años 50, creía que la vida entera iba a ser como un largo y esplendoroso día de verano. Después de todo, así fue como empezó. No puedo decir mucho sobre nuestra primera infancia, excepto que fue muy agradable, cosa por la cual debería sentirme eternamente agradecida. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Si nos faltó algunas cosas, no se me ocurre qué pudo haber sido. Si teníamos lujos, tampoco podría decir cuáles fueron, sin comparar nuestra vida con la de los demás. Y en nuestro barrio de clase media nadie tenía ni más ni menos que nosotros. Es decir, que comparando unas cosas con otras, nuestra vida era la de unos niños corrientes de tipo medio. Ok, muy bien. Es también un buen ejemplo de un texto narrativo, ¿no? Nos está ahí compartiendo cómo era
su vida, ¿no? Muy bien. ¿Y tendrán algún ejemplo de, de descripción topográfica o cinematográfica? Déjeme checar. Ok, ya veo aquí que nos compartes el texto. Muchas gracias. Ok, y si no, de texto argumentativo, igual si nos pueden compartir su ejemplo. Creo que sí, ya una compañera va a hablar. Ok, perfecto. Y no sé si tenga el micrófono silenciado. No, ya van. Ah, ok. Dijo que podía ser argumentativo o el de... Ajá. O descriptivo si es topográfico o cinematográfico. Ah, va. Bueno, aquí tengo uno. Ujú. Dice panfleto anarquista, fragmento. Solo con la autoorganización de la educación podremos construir una pedagogía libertaria, laica, no sexista ni racista, donde el conocimiento se construye en una relación mutua de aprendizaje que recojan nuestra diversidad cultural, donde se desarrolle nuestra personalidad y no se nos aplane en una fábrica de alumnos homogéneos, hacia la autogestión de la educación. Ok, ¿ese qué tipo de texto sería? Lo tengo como argumentativo. Ah, ¿por qué? Ay, espérame. Porque, bueno, a lo que yo entiendo es como la información da como tratar de persuadir de alguna forma como con esa idea. Ah, ¿qué dice las primera frase, la primera oración? Solo con la autoorganización de la educación podremos construir una pedagogía libertaria, laica, no sexista ni racista. Aquí ya nos está compartiendo una postura, ¿no? Dice, tiene que haber autoorganización para tener una educación de tal y tal y tal tipo, ¿no? Y ya después sigue compartiendo el por qué. Buen ejemplo de texto argumentativo. Generalmente textos políticos de este tipo que defienden alguna postura política, ideológica, pues son argumentativos, ¿no? Porque van a defender su postura o demostrar por qué lo que están proponiendo es lo mejor o es ideal según ciertas circunstancias. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. Gracias. Okay. Vamos a ver otro equipo que nos quiera compartir. A ver el equipo de Arturo, que nos comparten alguno de sus ejemplos, Arturo. Hola maestra, buenos días. Bueno, mi compañera, la que acaba de hablar, es parte de mi equipo, pero yo le puedo dar otro. Ok, no, está perfecto, muy bien. Con eso está perfecto. A ver, déjenme ver a quién más al azar. Javier. Javier, por aquí nos escucha, si nos pueden compartir un ejemplo de su equipo. Sí, maestra, espere, me pongo de acuerdo con mi equipo. Si nos comparten un ejemplo, igual si tienen algún texto descriptivo, topográfico o cinematográfico, estaría perfecto. O algún otro argumentativo. Sí, a ver, comparto uno argumentativo, espérame.
Gracias para quienes ya compartieron también por aquí por el chat sus ejemplos. Muy bien. Ok, veo que ya lo compartiste por aquí. A ver, platíquenos. ¿Qué tipo de texto es este, Javier? Es un texto argumentativo, maestra. ¿Por qué? Porque argumenta sobre la intolerancia. Bueno, es que la verdad este no fue el texto que yo hice, le tocó a otro compañero, pero ahorita me está diciendo por el grupo que, o sea, me está explicando, vamos. Ok. Acuérdense que en los argumentativos nos tratan de convencer de algo. ¿Este texto de qué nos trataría de convencer si es que es argumentativo? O igual si quiere hablar tu compañero directamente también. Bueno, lo que yo entendí más o menos de cuando lo agarré era que, bueno, intenta como justificar la diferencia entre la tolerancia y la intolerancia y te da razones de por qué son una cosa y otra, o algo así. Ok, entonces a lo mejor nos haría falta como leer el resto del texto porque así como lo presentan aquí, yo diría que es más bien un texto expositivo. Nos están informando qué es la intolerancia y algunos ejemplos. No veo una postura clara aquí que nos diga, la intolerancia es mala, por ejemplo, ¿no? Nos está describiendo, la intolerancia es esto y esto, un ejemplo de intolerancia es tal, y la intolerancia se traduce en violencia entre grupos. La tolerancia, por el otro lado, es cualidad, bla, bla. Me parece que es más como expositivo, porque nos están informando cómo, qué es la intolerancia y qué es la tolerancia, ¿no? Si a lo mejor les digo, dijera, la intolerancia es mala para la sociedad por esto, ya tendría una postura, ¿no? Ya se convertiría en un texto más argumentativo, ¿no? No sé qué piensen las demás y los demás de este texto. ¿Qué dicen? ¿Es argumentativo? Es como más descriptivo, ¿no? Es porque, bueno, habla, sí es el de la intolerancia, ¿no? Ajá. Porque dice que es negarse a aceptar, apreciar y respetar cualquier práctica, la opinión de las demás personas, entonces, pues como que va más en descriptivo. Ok, gracias Marlene. A ver quién más. A ver, por aquí Rodrigo Jiménez. ¿Qué piensas de este texto? Rodrigo, ¿andas por ahí? Ok, no está su compañero Rodrigo. Muy bien, pues espero que este ejercicio nos ayude por aquí a aclarar los tipos de ejemplos, ¿no? Yo sé que una cosa es a lo mejor compartir y señalar los ejemplos que les puse aquí, pero otra ya que ustedes lo identifiquen de manera más activa. Muy bien, pues con esto cerraríamos la clase del día de hoy y les pediría que ya en este momento me compartan en el chat su captura de la evaluación docente. Les recuerdo que con esta captura de la evaluación docente es que les paso lista, ¿no? Es
es su comprobante de asistencia a clase. Por ahí igual, Rodrigo, si me puedes mandar mensajito para ver si estuviste en clase o no, qué pasó, o te pongo inasistencia o qué hago, ¿no? Y pues ya, si tienen alguna duda, pues yo sigo aquí conectada. Si no hay más dudas, pues ya se pueden retirar a su siguiente clase, ¿sí? Gracias, profesora. Cuídense, bye. Bye, Miss. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, bye. Miss, con la pura foto de lo de la evaluación, no ponemos nombre ni nada. Estoy hablando con el micrófono apagado. Está bien, nada más con la imagen, porque aquí me aparece quien la envía, entonces ya con eso yo tomo la asistencia. Va, gracias. De nada. Gracias, maestra. Hasta luego. De nada, Estefanía, igual. Hasta luego, cuídate. Gracias, igualmente. Adiós, Miss, gracias. Bye, cuídense.